Uganda, la nación de África del Este, parece un sitio poco probable para buscar respuestas. Plagada por fiebres demoníacas, la que una vez fue la perla de África ha pasado décadas en un profundo coma espiritual. Hasta su nombre se ha hecho sinónimo de muerte, como lugar de cultivo del SIDA y la casa personal de horrores de Idi Amin. Creo que Uganda ha sido un país de dolor. Ha sido un país que ha pasado de un golpe militar a otro igual. Sé lo que significa vivir con miedo. El pastor John Mulindi era un adolescente cuando el horror comenzó. Las personas eran asesinadas por miles, masacres, aldeas completas eran masacradas. Y algunas veces no se sabía con exactitud quiénes eran los asesinos. Quienes escuchan con atención las vívidas narraciones de John Mulindi pueden sentir horror. Su cadáver permaneció allí 2 días. O hasta llorar. Y el bebé se había sacado del seno de su madre muerta. Pero ellos siempre recordarán. No podíamos reconocer contra qué combatíamos. La historia de Uganda, como la de muchas naciones africanas, está llena con prácticas mágicas y rituales secretos. Fetiches conocidos como mayembe estaban en todas partes. Y se sabe que los reyes, aún hasta los días de Idi Amin, ofrecían sacrificios humanos. Los africanos son gente de pacto, si puedo decirlo así. Muchos de nuestros pactos son con el diablo. La historia nos dice que nuestros ancestros adoraban a otros dioses, no al de Abraham. Para Uganda, las consecuencias de esta idolatría han sido una larga temporada de temor y dolor. Lo que conocí de Idi Amin era una figura poderosa que imponía su poder y deseaba que su presencia se sintiera por doquier. El periodista Barco Kusa creció bajo la sombra del infame tirano de Uganda. Como muchos de sus conciudadanos, se sintió optimista cuando el derrocamiento de Amin condujo al retorno del antiguo presidente Milton Obote. Creyeron que tal vez Obote sería mejor que Idi Amin, pero no lo fue. Habían fuerzas tenebrosas que estaban destrozando a esta nación, detrás de esas personas que usted ve. En esos días era común encontrar cadáveres yaciendo al lado de los caminos. A veces las personas iban a cerciorarse si era alguien que conocían, un ser querido, si no, sencillamente continuaban. Y no solo los soldados mataban. Nací para morir. El pastor Jackson Senyonga tenía tan solo 3 meses de edad cuando su madre lo arrojó en la basura. Y mi abuela me recogió. Pensando que moriría en cuestión de días, una tía accedió a cuidarlo. Pero el niño vivió, aun si tan solo para revivir el dolor. Mi padre fue asesinado en el 79 durante Idi Amin. Y en el funeral fue cuando vi el rostro de mi madre en una foto. Nunca una carta, nunca una foto, nada. Y yo ya era un adolescente. Tristemente, el padre de Jackson era parte de una epidemia nacional. Cuando pasa un día, 2 días, sin que tus seres amados vuelvan, piensas que quizás están muertos. Así que el primer lugar al que se debe ir sería el bosque Namanye. Era un bosque de muerte. Se podía sentir el espíritu de la muerte en él, el peso de la muerte. Las reuniones de oración se hicieron secretas. Los pastores circulaban hasta en 10 grupos por día. Siempre con gran peligro y con frecuencia llegando a su casa a las horas de la madrugada. Los soldados tenían el poder de hacer lo que quisieran. Había retenes y me detuvieron en ellos muchas veces. Nunca se sabía cómo saldrías de ellos. En una ocasión se le pidió a una madre viajando con un bebé los documentos de identidad del bebé. Y claro, los bebés no tienen documentos de identidad. Así que le arrebataron el bebé, lo arrojaron al aire. El soldado sacó un cuchillo y el bebé cayó justo sobre este cuchillo. Hacia 1984, empezaron a matar a los hombres de la iglesia. Comenzaron a matar a los pastores. El pastor Jotham Mutebi estaba en medio de un sermón cuando los soldados de Amin entraron a su iglesia disparando sus armas. Mientras las balas volaban por el santuario, varias ancianas se pusieron de pie y llegaron hasta el altar. Cuando las vi, pensé que esas personas estaban tan desesperadas que necesitaban ser reconfortadas. Así que elevé mis brazos y oré sobre ellas. Pero después me enteré que la razón por la que vinieron era porque
Querían morir conmigo, su pastor. Por otro lado, el pastor Mutebi y sus parroquianos fueron arrojados en camiones robados y llevados al temido centro Nakasero. A unos metros de donde nos encontrábamos, me encontraba la oficina de investigación del Estado Nakasero. Eran las cámaras de tortura. El sadismo y violencia eran insoportables. Podían meter hasta 60 personas en un cuarto que medía 3 metros por 3 metros y lo llenaban tanto que una persona podía morir y mantenerse erguida, sostenida por los cuerpos de la gente con vida. No había investigaciones, las cosas sucedían y ese era el fin de todo. Parecía que todo el mundo le había dado la espalda a los horrores en Uganda. Los hombres nos han abandonado. Millones murieron. Los cuerpos atascaban la represa de las cataratas de Owen y las riberas del cercano lago Victoria. Debemos arrepentirnos por nuestros pecados del pasado. Deshonramos a nuestro país. No somos mejores que Caín. Esta ansia de matar cobró su precio en la economía y en la infraestructura de la nación. Las fábricas quebraron, los bienes comerciales esenciales escasearon y casi desaparecieron. No se conseguía jabón, no se conseguía nada. La ciudad estaba sucia y casi todos los edificios se dañaron. La moral de la gente estaba tan lesionada que no se podía conseguir que se hiciera nada sin tener que pagar por ello. Y cuando parecía que las cosas no podrían empeorar, lo hicieron. Esta vez las noticias fueron entregadas por la Organización Mundial de la Salud. Se predijo que para 1997 el SIDA sería tan común en Uganda que 1/3 de la población habría muerto. El doctor Patrobas Mufubenga es un médico eminente que trabaja con el Instituto Nacional de Salud de Uganda. En ese tiempo todos estábamos desesperados por la pérdida de nuestros seres queridos. Uganda ha estado clamando a Dios, como la voz que se escuchó en Ramah, mujeres llorando por sus hijos. Se hizo muy común un dicho que decía, el Dios de Uganda se ha ido a dormir. En medio de la noche, este anciano se puso de pie y apuntó con su bastón a los pastores y dijo, ¿en dónde está el Dios del que predican? El Dios del poder, el que responde las oraciones. ¿Qué le ha hecho a Uganda ese Dios? Parece que Dios nos odia. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y comenzaron a orar día y noche, día y noche, día y noche. Y vino a través de mucho llanto, de mucha espera. Hubo momentos en que tuvieron que ir a los pantanos y permanecer en el agua, ocultos entre las cañas de papiros. Pasaban allí todo el día y tal vez salían en la noche. Entonces se reunían y todos oraban. Era una oración profunda y desgarradora. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, hasta que el Señor mire y vea de... Buscaré a Dios hasta que Él responda a mis oraciones. Y si no va a responder, prefiero morir buscándolo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y la presencia de Dios descendía a medida que la gente clamaba a Dios. Se manifestaría al ojo físico como una nube pesada de neblina colgando sobre la gente. Cuando entrabas a una reunión eras atrapado por ella y sabías que entrabas a algo que es tangible. Hace 15 años, este era uno de los lugares más peligrosos en toda Uganda. Esta comunidad era conocida como el Beirut de Kampala, porque bajo el régimen de Milton Obote, soldados indisciplinados utilizaban las casas y almacenes en esta zona como práctica de blanco.
La desesperanza colgaba sobre esta comunidad como una frazada mojada. Fue a este lugar al que Dios condujo al joven evangelista de Uganda llamado Robert Kayanja. Estaba acompañado por 6 intercesores. Este es nuestro muro de lamentaciones en donde... Además de enfrentar a soldados desenfrenados, el equipo de Robert también fue enfrentado por un poderoso doctor brujo llamado Musoki. Había una especie de temor que caminaba con este hombre. Después de ser amenazados con la muerte, los intercesores clamaron a Dios. A los pocos días, Musoki era quien estaba muerto. Después de la muerte de este famoso brujo Musoki, comenzamos a ver cómo los cielos se abrían. La pequeña congregación de Kayanja se convirtió en una vasta multitud. La Catedral Centro del Milagro ahora sienta a 10,000 personas, y la hermandad ha dado vida a 600 congregaciones filiales. Uganda, que había sido descartada por muchos países, cuya economía se había colapsado, que no tenía voz alguna y cuyo pueblo se avergonzaba de ser llamado ugandés, comenzó a dar un giro total. Y el proceso de sanidad comenzó. No es de sorprender que esto sea un cambio propiciado por la oración. Así que las iglesias comenzaron a orar por zonas. Son como las abejas. Durante la noche se puede escuchar abejas. Bzzz. Cada comunidad ora, cada zona ora. Y yo siento que ellos saben que el enemigo debe encontrar otra ciudad, pero no Kampala. La unidad es otra marca del presente avivamiento. La labor que Dios ha hecho en esta tierra no puede ser reclamada por cualquier individuo, o cualquier iglesia, o cualquier ministerio. Reuniones de pastores de la ciudad son comunes. Dios nos llama a que nos reunamos, a que oremos juntos, a alabarnos juntos. En verdad está sucediendo que Dios está uniendo a nuestras iglesias. Para hablar entre nosotros, para apreciarnos Lo que mutuamente. trato de hacer es ir con personas que en verdad aman a Jesús, que predican la palabra de Dios. Algunas veces me encuentran en iglesias pentecostales. Yo casi no voy allí. El cuerpo de Cristo se une, estoy sobrecogido. El avivamiento en que estamos ahora es para todos. La unidad no es algo por lo que oramos, sino algo por lo que agradecemos a Dios. Aún el reporte severo de la Organización Mundial de la Salud no estremeció la confianza de los creyentes en Dios. Hemos visto la curación del virus del SIDA y los doctores dicen, wow, no puedo explicar esto, pero debe haber un Dios allá, en alguna parte. Tenía dolores de pecho, tenía urticaria en la piel. Comencé a vomitar. Estos eran casos terminales. Perdí el apetito. No podía comer. Personas con el SIDA completamente desarrollado. Adelgacé mucho, como una vara y entonces... Después de orar, muchos sintieron la mano de Dios. Y escuché que algo estaba cambiando en ese preciso momento. Esa misma noche, el poder de Dios descendió. Y yo lo sentí. No es de sorprender que estas curaciones autoproclamadas generaron un escepticismo muy serio en el personal médico. Ellos me decían, ¿por qué te has molestado en venir? Tu estado y tu apariencia muestra que tú eres una víctima. Y yo no Pero con el tiempo, este escepticismo se tornó en sorpresa. Mi doctor me miró. Estaba sorprendido y dijo, ¿sigues viva? Me examinaron, pero no encontraron SIDA. Leyeron mi nombre, Ruth Migagua, VIH negativo. Y me dijeron, eres un VIH negativo, no reactivo, no hay virus en tu cuerpo. Entonces los demás síntomas comenzaron a desaparecer uno a uno. Dios me sanó totalmente. Era un refrán que se escucha miles de veces a lo largo de Uganda. Mientras les hablo en este momento, he tenido experiencia con más de 372 pacientes de SIDA que han sido curados. Uganda ha sido registrado como uno de los primeros países en ver una disminución en el VIH. Creemos que se debe a nuestra oración y creemos que es debido al amor y la gracia de Dios. También se debe a que Uganda ha promocionado la abstinencia y la fidelidad como armas primarias en contra del SIDA. Prometí ante ti que si me curabas, se lo diría a todas las personas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El poder de Dios también se ha manifestado en la arena política. Creo que Uganda está en un nuevo comienzo político. En su sentido divino del tiempo, Dios trajo el liderazgo. Dios comenzó a poner gente en su lugar. Dios está trabajando en este país. Paul Etienne ha ocupado casi cada posición en el gobierno de Uganda, incluyendo la de primer ministro.
El Señor siempre ha estado conmigo. Pero es el Señor quien hace el carácter. Él es el que... Beatriz Bayanka es miembro del Parlamento del Distrito Hoima. Así que quiero ser más firme en todo lo que hago para que la luz vuelva a brillar. Ellos esperan que nosotros reflejemos a Cristo Stephen totalmente. Onyu es el comisionado de policía de la nación. Soy uno de esos que creen que Dios debe hablarme, en especial en el tipo de trabajo que tengo. En un número de ocasiones, Onyu ha visto a Dios mitigar manifestaciones violentas en respuesta a la oración. Y creo por mi experiencia personal, hijos de Dios, que si continuamos en la oración, no hay nada imposible. Yo he llevado mi fe hasta el nivel gubernamental. Cecilia Eitin Ogwal es la fogosa líder de la oposición en el Parlamento de Uganda. Yo soy una embajadora de Cristo y no me avergüenza dar testimonio de eso a donde sea. A medida que veíamos cambiar el gobierno y la atmósfera espiritual, ¿saben qué sentimos? Que el Dios de Uganda no se había ido a dormir. El Evangelio introdujo nuevos cambios, inclusive hasta en la estructura del gobierno. Ahora tenemos un nuevo ministerio llamado el Ministerio de Ética e Integridad, y eso no lo teníamos. Dios me puso en esta posición. Dios necesitaba a una persona fuerte para una tarea ardua. Y cuando luchaba por nacer de nuevo, yo le dije, quiero que me tomes, como hiciste con Saulo en el camino a Damasco. Y él lo hizo. Miriam Matembe recuerda el día que se paró frente al presidente y su gabinete para explicar su portafolio. Sus palabras fueron proféticas. ¿Recuerdan la historia de los hijos de los israelitas en la esclavitud y cómo Moisés los guió a la tierra prometida? Aquí estoy. Soy el Moisés de Uganda. El Señor me ha nombrado aquí para sacar a Uganda de su conducta cinética, de su decadencia moral, de su corrupción hacia la dirección correcta. Como puente del río que una vez llevó al joven Moisés a su destino, Uganda está de nuevo camino a la historia. Y la travesía en ninguna parte es más evidente que en el plan agresivo del gobierno para construir ética e integridad en los empleos públicos. Sabía que la batalla era muy dura y difícil, pero el Señor está conmigo. Hoy hay mucha corrupción en Uganda. Pero si vemos atrás, ¿cómo era hace unos 15 años? Es algo incomparable. La juez Julia Sebutendi es una fiscal especial nombrada por el presidente, una cristiana ferviente. Su reputación libre de corrupción ha traído nueva energía y credibilidad a su campaña. Ha sido un impacto para toda la nación. La gente ha temblado, aún los más importantes. Estos archivos están llenos para refrescar nuestra memoria. Ella es lo que es porque nació de nuevo, porque ha defendido su terreno. Ver que hoy las personas regresan al lugar de integridad es sorprendente. Hemos visto a Dios hacer grandes cosas. Hasta el promedio de crimen ha descendido en un 50%. No es sorprendente que esta nueva actitud tenga un efecto en la economía nacional. Mientras las cosas siguen siendo duras, hay señales positivas por todas partes. Se había anunciado que la economía colapsaría y no ha colapsado, sino que se ha ubicado entre las 3 de más rápido crecimiento en África. Y las iglesias de Uganda crecen aún con mayor rapidez que su economía. Y pasamos de 7 personas a 2,000 personas en tan solo 2 semanas. Nada mal para un joven que una vez fue arrojado a la basura. Hoy es sorprendente. Hemos tenido 5 servicios el domingo en la mañana y nuestro promedio es de 20,000 personas. Y hoy les digo, nuestra iglesia no es la única iglesia que Dios hace crecer. Hay avivamiento. En nuestras iglesias hay avivamiento. Eso es lo importante. Cada día en Uganda se inicia una nueva iglesia o un ministerio. Una vez que nos hayamos liberado del pecado de nuestro pasado, entonces debemos enfocarnos en el propósito de Dios. En vísperas de Año Nuevo en 1999, Uganda se unió al resto del mundo en la celebración de la llegada de un nuevo milenio. Pero la celebración de Uganda tenía un carácter especial. Su mano invisible
nos ha movido y ha dado forma a nuestro destino. 10 semanas antes, la primera dama Janet Museveni había invitado a varios líderes de iglesias a una reunión. Y cuando ella llegó nos dijo que había tenido una visión. Ella expresó: a medida que ingresamos en el nuevo milenio, no podemos organizar un tiempo de acción de gracias a Dios por la forma en que nos ha guiado a través de este periodo. Quiero decir que ella había solicitado que dedicáramos oficialmente de nuevo la nación a Dios. Buenos días para todos y feliz año nuevo. Así que en la presencia del presidente y de la primera dama, hicimos un pacto con Dios entregándole la nación durante los siguientes 1000 años. Renunciamos a la idolatría, brujería y satanismo en nuestra amada tierra. La alianza, que incluía las firmas del presidente y de la primera dama, era sorprendentemente explícita. Somos conscientes de haber puesto a otros dioses antes que a ti, Señor, y que los hemos adorado. Se leía como un pasaje del Antiguo Testamento. Hacemos un pacto por nuestra nación Uganda, para los propósitos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor. Desde el principio al fin, era solo Dios. Que la vergüenza cubra mi rostro, Señor mi Dios. Vergüenza y reproche. Que el Señor cubra mis manos. Observando estas asambleas fervientes, uno es confrontado por una ironía gloriosa. Dictadores trataron una vez de destruir la fe de la nación, evitando que la gente entrara a las iglesias. Los edictos y candados tan solo sirvieron para recordar a los creyentes que la iglesia nada tiene que ver con edificios. Cuando la fe de Uganda salió al aire libre, a los estadios de fútbol, a bancos, hoteles, hasta a las oficinas parlamentarias, esta floreció. Jesús está a la diestra diciéndole al Padre: Padre, estoy listo para Uganda. Y Uganda, que una vez solía ser la perla de África, ahora estaba lista para brillar de nuevo. Es sorprendente para personas que vivieron en ese momento ver lo que está pasando ahora. La vida ha llegado. Hay un nuevo rey que reina sobre la nación de Uganda. Uganda como nación está lista para Dios. Es sorprendente. En verdad es un milagro. Nadie puede negarlo. No hubiera sido posible de no ser por el Señor. Para quienes preguntan, ¿por qué Dios se movió tan poderosamente en estas regiones en particular? La respuesta es sencilla. Fue invitado. Creo que para que un espíritu de avivamiento funcione en un país, debe ser invitado. Y la gente debe querer tener ese espíritu. Es la clase de deseo que anhela profundamente al Señor. La gente está orando. Busca a Dios con la certeza que la venida de Dios a nosotros es la única forma para salir del desastre. Que Dios limpie la sociedad. Que Dios haga todas las cosas nuevas. Si se humillare mi pueblo, Primero debemos ser humildes bajo la mano poderosa de Dios. si se humillare mi pueblo, Solo podemos mover el espíritu con nuestra oración. Que haya oración en cada área de la tierra, en cada ciudad, en cada aldea, en cada iglesia. si se humillare mi pueblo, Señor, te necesitamos. No podemos lograrlo solos, pero ven a nosotros, ven a visitarnos. si se humillare mi pueblo, Hay un precio a pagar por el avivamiento, la oración, las lágrimas de arrepentimiento. Padre, oramos para que puedas realizar la cirugía en los corazones de la gente, Señor. Nuestro corazón le interesa a Dios, más que cualquier cosa. Retira el corazón de obstinación, el corazón de la incredulidad. Él se siente atraído por los puros de corazón.
Y Padre, danos un corazón que te ame, gran Señor mi Dios. Entonces yo iré desde los cielos. Dios escuchará las oraciones de su pueblo, oraciones fervientes. Él las escuchará. Él te escuchará y tú conocerás la fidelidad de Dios. Perdonaré sus pecados. Desde que conocimos a Jesús personalmente, Dios hace una gran diferencia. Ahora tenemos esperanza. Sanaré su tierra. Han ocurrido milagros y creemos que Uganda nunca volverá a ser la misma. Dios es tan bueno. He visto realmente la transformación de esta comunidad por el poder de Dios. Habrá un momento cuando todo el mundo experimentará naciones que llegan a la madurez, naciones que llegan a la realización de sus propósitos. Esa época está tan cerca. Transformaciones 3 empieza contigo. Dios prometió en su palabra que en estos últimos días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Every baby laying on the bedroom floor. Every dreamer dreaming in their dead-end job. Every driver driving through the rush hour. I feel it in my spirit, feel it in my bones. Cuando ores, no retrocedas. Ora hasta que algo suceda. Empújalo hacia adelante hasta que algo suceda. For I can hear that thunder in the distance, like a train on the edge of the town. I can feel the brooding of the spirit. Lay your burdens down, lay your burdens down. El mensaje es: no duermas, levántate y eleva el nivel de la oración en la tierra. Presiona hasta el final. El avivamiento es algo que, cuando lo has experimentado, siempre quieres volver a verlo.